Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy lunes 28 de noviembre. Una avioneta se estrelló contra cables de alta tensión, causando cortes en el suministro eléctrico en las afueras de D.C. En las principales ciudades de China, la gente estalló contra los cierres por COVID-19. Las manifestaciones son hasta el momento la mayor muestra de oposición al régimen comunista en décadas, y el apoyo se extiende fuera de China. El condado de Maricopa publicó datos electorales respondiendo a las demandas de la Unidad de Integridad Electoral del fiscal general, que exigió información sobre las complicaciones durante la jornada electoral. La policía mexicana desmanteló un campamento de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. Hubo enfrentamientos entre la policía y los migrantes. Este fin de semana estallaron inusuales protestas a gran escala contra los cierres de COVID en las principales ciudades de China. La frustración por las medidas de cierre extremas llegaron a un punto de ebullición para muchos ciudadanos chinos. Tenemos más sobre las manifestaciones de este fin de semana. No a las pruebas PCR, queremos libertad. Eso es lo que corean los manifestantes en Beijing después de hartarse de las políticas de confinamiento del Partido Comunista Chino de COVID-0. Las manifestaciones del fin de semana son la mayor muestra de oposición al régimen en décadas. Las protestas se desencadenaron después de que al menos 10 personas murieran en el incendio de un apartamento en Urumqi, la capital de Xinjiang. Eso según los medios de comunicación estatales. El número real se desconoce. Algunos dijeron que hasta 44 personas murieron en el incendio. El equipo de emergencias no pudo llegar al incendio debido a los bloqueos por COVID-19 y a los cierres en todo el complejo residencial. El fuego permaneció ardiendo durante 3 horas. Los residentes enfadados exigieron que se levante el cierre de toda la ciudad. A millones de personas se les prohibió salir de sus casas durante 100 días. Este hombre dijo a la policía que el niño de 3 años que murió en el incendio no había recibido una comida adecuada en meses y solo comió rábanos. Las grabaciones de video se hicieron virales en las redes sociales chinas antes de que los sensores de Internet pudieran borrar la noticia de la tragedia. La indignación se desató ya que más distritos de toda China anunciaron sus propios cierres en respuesta al creciente número de infecciones por COVID-19. Las protestas se extendieron desde las ciudades del noroeste de China hasta la capital, Beijing, pasando por Wuhan y Shanghái. 10 grandes ciudades informaron de protestas a gran escala. Los manifestantes sostienen hojas de papel en blanco, un gesto que evade las estrictas leyes de censura del país. Un manifestante declaró: "No necesitamos escribir nada, es un símbolo de la revolución del pueblo". Otros sostienen girasoles, un símbolo utilizado por los movimientos estudiantiles en Taiwán. Se registraron disparos en la protesta de Wuhan. Se rompieron bloqueos y se derribaron vallas. El autor y especialista de China, Gordon Chang, afirmó que, aunque muchos relacionan las protestas con 1989, una comparación más adecuada es la de 1949, cuando los nacionalistas perdieron el corazón de la gente. Dijo que el PSC perdió los corazones en todo el país. Una multitud se reunió en Shanghái para una vigilia en la calle Urumqi, una calle que lleva el nombre de Urumqi. Un grupo numeroso coreaba: "Abajo el Partido Comunista Chino, abajo Xi Jinping". La policía arrastró a la gente, mientras otros coreaban: "Libérenlos". La reportera holandesa Eva Ramelu calificó la escena de increíble. Dijo que en sus 10 años de cobertura en China nunca vio nada parecido. El periodista de la BBC, Ed Lawrence, fue derribado por un grupo de policías y detenido. Los espectadores exigieron que lo soltaran, coreando: "Libérenlo, libérenlo". La policía golpeó y pateó al periodista acreditado durante la detención. La BBC emitió un comunicado diciendo que las autoridades chinas no dieron ninguna explicación oficial ni se disculparon hasta ese momento. Las autoridades afirman que fue detenido por su propio bien para evitar que se contagiara de la multitud. La BBC dijo que no considera que esa sea una explicación creíble. Las autoridades chinas dijeron después que se negó a mostrar su tarjeta de prensa extranjera o a abandonar el lugar. El régimen comunista ha reprimido implacablemente las voces críticas durante la pandemia. Varios periodistas chinos y residentes que trataban de documentar el número de víctimas en los primeros días del virus del PSC fueron encarcelados.
Muchos ciudadanos chinos dijeron estar hartos de las extremas medidas de confinamiento y están dispuestos a emprender acciones colectivas para apoyar a sus vecinos que den positivo. Algunos expertos creen que la política de cero COVID es una forma del régimen para establecer un control total sobre la población. La Casa Blanca respondió a las protestas sin precedentes contra la política cero COVID en China. Un funcionario califica la estrategia antivirus del régimen chino como poco realista. El coordinador de la respuesta a COVID-19 de la Casa Blanca, Ashish Jha, dijo el domingo a ABC News que los funcionarios chinos deberían abandonar la política de cero COVID y probar un enfoque diferente. Creo que va a ser muy difícil que China sea capaz de contener esto con su estrategia cero COVID. Yo recomendaría que siguieran la estrategia de asegurarse de que todo el mundo se vacune, especialmente sus ancianos. Creo que ese es el camino para salir de este virus. Jha dijo que la política de cero COVID no es realista para el pueblo estadounidense. En su lugar, dijo que la estrategia de Estados Unidos ha sido crear inmunidad en la población haciendo que la gente se vacune. Mientras tanto, el principal asesor médico del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci, acusó a China de no cooperar con una investigación sobre los orígenes del COVID-19. Fauci declaró el domingo en el programa Face the Nation de la CBS que no ha visto ningún dato de Beijing sobre los orígenes del virus. Acusó al Partido Comunista Chino de actuar con reserva y levantar sospechas de que pueden haber encubierto cosas. Incluso cuando no hay nada en absoluto que ocultar, actúan de forma sigilosa, lo que desencadena absolutamente una sospecha adecuada sobre qué demonios está pasando allí. Fauci pidió a Beijing que fuera más transparente. Dijo que el gobierno de Biden quiere saber todo lo que ocurrió con las primeras personas infectadas con COVID-19 y que se investiguen todas las posibilidades. Los republicanos han indicado que pronto investigarán los orígenes del virus. En octubre, el congresista James Comer dijo a The Epoch Times que los legisladores del Partido Republicano ya han descubierto pruebas crecientes de que el virus probablemente se originó en el Instituto de Virología de Wuhan, en China, y el Partido Comunista Chino lo encubrió. Los republicanos indicaron que pedirán a Fauci que testifique como parte de la investigación. Fauci reiniciará como director de la NIAID y como principal asesor médico de Biden en diciembre. El condado de Maricopa, en Arizona, publicó ayer nuevos datos sobre el mal funcionamiento de algunos de los centros de votación el día de las elecciones. El condado rechaza las acusaciones sobre que privaron a los votantes de sus derechos debido a estos problemas. Estoy centrada como un rayo láser en Arizona y en la integridad de las elecciones. Los datos vienen en respuesta a una carta del 19 de noviembre de la Unidad de Integridad Electoral del Fiscal General. En ella se pedía información sobre las complicaciones acontecidas durante la jornada electoral. La carta se refería principalmente a los problemas de las impresoras, a los largos tiempos de espera y a los procedimientos de salida de los votantes cuando estos abandonaban un lugar para votar en otro. En la nueva publicación de datos, el condado reconoce que tuvo problemas de impresión en el 31% de sus centros de votación. La publicación afirma que menos del 1% de las papeletas emitidas se vieron afectadas por estos problemas de impresión en comparación con el número total de votantes en las elecciones generales. Añade que todos los votantes legales pudieron emitir su voto. En cuanto a los tiempos de espera, el condado afirma que la mayoría de los centros de votación tuvieron un tiempo máximo de espera de 15 minutos o menos, y los tiempos de espera en 207 de los 223 centros de votación del condado nunca superaron la hora. En cuanto a los procedimientos de salida, el condado dice que siguió todas las leyes al tratar con personas que abandonaron un centro de votación por problemas y luego trataron de votar en otro centro. El condado afirma que 206 residentes trataron de votar en un segundo lugar y 122 de ellos no fueron debidamente comprobados. Los trabajadores electorales dieron a esos votantes papeletas provisionales y los funcionarios electorales decidieron finalmente que todas ellas, excepto 13, debían contarse. El condado reconoció que la ley estatal exige uniformidad en el procedimiento de votación y tabulación de las papeletas. Sin embargo, añade que cualquier sugerencia de que los problemas con el equipo infringieron la ley no tiene base legal. El condado escribió que la ley no exige que todas las impresoras y tabuladores funcionen perfectamente, o que no pueda haber nunca un mal funcionamiento imprevisto de los equipos. La respuesta del condado no abordaba todas las cuestiones, como quién era el responsable de los ajustes de configuración de las impresoras. Kari Lake tuiteó ayer que la gente de Arizona no tiene fe ni confianza en sus elecciones y acusó a los funcionarios electorales de incompetencia. El condado tiene previsto realizar hoy el escrutinio formal de los votos.
Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre una avioneta que se estrelló contra cables de alta tensión, causando cortes en el suministro eléctrico en las afueras de DC. Regresamos. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. La administración Biden concedió a Chevron una licencia que le permite ampliar su producción de petróleo en Venezuela. La decisión otorga derechos más amplios a la última gran empresa petrolera estadounidense que sigue operando en el país, sancionado por Estados Unidos. Tenemos la historia. Los términos de la licencia están destinados para evitar que la compañía petrolera estatal PDVSA reciba los ingresos de las ventas de petróleo de Chevron. La licencia tiene una duración de 6 meses y se renovará automáticamente cada mes a partir de entonces. El ex asesor económico de la Casa Blanca, Stephen Moore, criticó la decisión en una entrevista con Fox News. Esta es la misma administración, Will, que no nos permite hacer perforaciones aquí en los Estados Unidos, ni en Texas, ni en Oklahoma, ni en Alaska, ni en Virginia Occidental. Calificó de poner a Estados Unidos en último lugar en materia energética. Luego comparó la decisión de Chevron con sus días durante el gobierno de Trump. Toda nuestra política era hacer que Estados Unidos fuera totalmente independiente energéticamente para no tener que depender de países como Venezuela. La decisión de la administración Biden se produce después de que el régimen de Maduro y la alianza política opositora Plataforma Unitaria reanudaran las conversaciones en Ciudad de México. Esta fue la primera negociación entre las dos partes desde octubre de 2021. Ambas partes anunciaron avances que incluyen un acuerdo humanitario centrado en la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la respuesta a las inundaciones y los programas de electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano. Según la nueva licencia, Chevron puede reanudar sus operaciones en el país socialista a través de su empresa conjunta con la Compañía Petrolera Estatal de Venezuela, PDVSA. El petróleo producido por la empresa conjunta puede venderse a Estados Unidos si se vende primero a Chevron. El representante Thomas Tiffany de Wisconsin tuiteó: ¿Por qué Joe Biden está tan obsesionado con acabar con los empleos del petróleo y el gas en Estados Unidos y crearlos en Venezuela? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera la medida como un esfuerzo para aliviar las sanciones. El objetivo es aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyar la restauración de la democracia. Los precios de la energía se han disparado desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca. Biden intentó calmar el mercado antes de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, liberando más de 200 millones de barriles de las reservas de petróleo de emergencia del país. Esa medida llevó a la reserva estratégica de petróleo a su nivel de 1984. Maduro ha ganado nueva influencia con el ascenso de líderes de izquierda en América Latina y una oposición fracturada que lucha por la falta de fondos y con líderes exiliados o encarcelados. Venezuela posee unos 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, las mayores del mundo. Sin embargo, ha sido incapaz de alcanzar sus objetivos de producción debido a la falta de inversión, el escaso mantenimiento, la falta de suministros y las sanciones de Estados Unidos. Los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos ahora tienen más opciones para entrar legalmente. Entrevistamos a un experto en inmigración que fue a México para descubrir este proceso poco conocido. Llevaba 6 meses, oyendo que pasaban a los inmigrantes por el puente a Estados Unidos todas las mañanas y todas las tardes, pero nunca pude confirmarlo.
Todd Bensman es investigador principal del Centro de Estudios de Inmigración y el autor del libro Overrun, que se publicará próximamente. Él viajó recientemente a México para investigar y estuvo allí con potenciales inmigrantes que le dijeron a dónde iban. Entonces seguí el rastro hasta un refugio del gobierno, que hace las gestiones reales y hace el trabajo real con la CBP, en una plataforma en línea llamada CBP One. Y les pregunté, ¿puedo quedarme y ver cómo trabajan? Y me dijeron, claro, no hay problema. Bensman se enteró de la existencia de una plataforma en línea llamada CBP1, donde los funcionarios mexicanos introducen la información de los inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional o DHS utiliza entonces esta información para preaprobar a los solicitantes y se les concederá la libertad condicional humanitaria mientras estén en México. Estos inmigrantes, que muy probablemente iniciaron su viaje para entrar ilegalmente en Estados Unidos, ahora entrarán legalmente y con derecho a trabajar. Entonces, ¿quién decide qué inmigrantes entrarán en el sistema? Uno de los administradores del amparo me decía que los inmigrantes se quejan de que en la ciudad de Tijuana hay individuos que vieron la oportunidad y cobran desde $250 hasta $500 para que los pongan en la lista, o los mantengan fuera de la lista, o los retrasen por meses y meses hasta que paguen. Bensman explicó que el DHS comenzó este programa de entradas en 2021 y desde entonces se ha ampliado. Las rutas incluyen de Tijuana a San Diego, de Agua Prieta a Douglas, Arizona, de Juárez a El Paso, Texas, de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, y otras ciudades portuarias compartidas hasta Matamoros y Brownsville, Texas. Parece ser solo una cuestión técnica. El DHS preaprueba a los inmigrantes mientras están en México en lugar de procesarlos en los Estados Unidos. Pero esto significa que esos inmigrantes no se cuentan en las estadísticas de récord de inmigración ilegal. Nos pusimos en contacto con el DHS para obtener comentarios, pero todavía estamos esperando una respuesta. Se produjeron enfrentamientos ayer entre la policía y los inmigrantes cuando las autoridades mexicanas desmantelaron un campamento cerca de la frontera con Estados Unidos. Según las autoridades, el campamento fue cerrado por razones de seguridad. Aquí le tenemos los detalles. Las tensiones aumentaron cuando los agentes de la policía antidisturbios entraron en el campamento montado por unos 600 migrantes en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas. Los agentes obligaron a los migrantes que se resistían a salir y retiraron las tiendas de campaña. Algunas tiendas de campaña se incendiaron durante la operación y los policías las empujaron al río cercano para apagar las llamas. Hubo quemadera, hubo volteadera de carpas con niños adentro, hubo muchos policías que se pusieron groseros con nosotros, que no era el hecho porque ellos siempre deberían resguardar la seguridad de las personas. El director de Derechos Humanos del gobierno local, Santiago González, dijo que la medida tenía como objetivo principal preservar la seguridad de los migrantes. Lo que se hizo hoy fue una reubicación de las personas que se encontraban asentadas en este campamento, basados en un dictamen de Protección Civil, el cual determinó que había un alto riesgo de incendio por la flamabilidad de las carpas, por el material con el que están hechos, así como los braseros y fogatas que se estaban realizando en el espacio. También dentro de ese dictamen se establece un riesgo de ahogamiento para niños y niñas, en el cual pues, ya vimos que el río lleva agua, así como riesgo de hipotermia. Más de 16,000 migrantes de Centro y Sudamérica fueron detenidos en el transcurso de 4 días, en concreto de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Ecuador, así como casi 5,000 venezolanos. Recientemente, las autoridades estadounidenses anunciaron un plan acordado con México para devolver a México a algunos inmigrantes venezolanos que entraron ilegalmente en Estados Unidos. Desde entonces, se encontraron miles de migrantes ilegales acampando en otros lugares de México, muchos de ellos en malas condiciones. Un centro cristiano en Colorado Springs fue víctima de vandalismo el pasado jueves. Los autores parecen culpar al centro por el tiroteo del club nocturno LGBT el pasado fin de semana. Un cartel en el centro pintado con spray decía: "La sangre de ellos está en sus manos, 5 vidas arrebatadas". Esto parece hacer referencia a las 5 personas asesinadas en el Club Q tras un tiroteo el sábado. El grupo cristiano sin fines de lucro se llama Focus on the Family. En su página web, el grupo incluye artículos de cristianos que dicen haberse reformado de la homosexualidad. El centro cristiano condenó el tiroteo poco después de ocurrir, calificándolo como una violencia sin sentido.
Nadie se ha atribuido el acto vandálico y la policía dice no tener ningún sospechoso. 2 personas quedaron atrapadas en el interior de una avioneta que se estrelló contra líneas de alta tensión, pero pudieron ser rescatadas. El accidente cerca de Washington, D.C. causó importantes cortes de energía. Las autoridades del condado de Montgomery dijeron que ambos pasajeros fueron trasladados desde el lugar al centro de traumatología local con heridas graves. La avioneta se estrelló ayer pasadas las 17:30 horas. Ocurrió en condiciones de niebla y humedad en Montgomery Village, Maryland. La avioneta quedó atrapada en los cables de alta tensión a unos 100 pies del suelo. El primer pasajero bajó después de la medianoche y el segundo unos 10 minutos después. La mayor parte del suministro eléctrico se restableció en el condado, mientras las brigadas siguieron trabajando para retirar la avioneta de las líneas eléctricas. Ahora vamos a un breve corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir las notificaciones y les invito también a ingresar a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Y en noticias de China, una ex abogada abandonó el ejercicio de la abogacía para fundar una organización de defensa. Ahora ayuda a evitar que las mujeres de China se vean obligadas a abortar a sus bebés. A finales de la década de 1970, el rápido crecimiento demográfico de China se acercaba a los 1.000 millones de habitantes. El líder Deng Xiaoping se planteó seriamente cómo controlar el crecimiento. La solución, una política que obligaba a las parejas a limitar sus familias a solo un hijo. La política de un solo hijo comenzó oficialmente en 1980. Al principio, el Partido Comunista Chino utilizó varias formas de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, cobrando una multa a las parejas que tuvieran un segundo hijo, pero decían que la decisión de abortar era voluntaria. A principios de la década de 2000, una abogada estadounidense descubrió que no era voluntaria. Representé a un par de refugiadas chinas en sus casos de asilo político. La primera fue esterilizada a la fuerza en virtud de la política de un solo hijo. Esto fue a mediados de los años 90. Literalmente, la sacaron violentamente de su casa, la sujetaron a una mesa y le practicaron una operación abdominal sin anestesia. Ella básicamente quedó discapacitada permanentemente después de eso. Y eso fue lo que me demostró que la propaganda que promulgaba el Partido Comunista Chino era falsa. Ella dejó de ejercer la abogacía para defender a las mujeres chinas, pero entonces ocurrió esto. Conocí a una persona que realmente se siente muy apasionada por este tema y ella misma nació en China. Y tiene su red dentro de China. Son sus amigos dentro de China los que constituyen nuestra red. Así que cuando vi la oportunidad de ayudar a la gente dentro de China, la aproveché porque es algo de lo que se sabe muy poco. En 2011, Reggie Littlejohn fundó Derechos de las Mujeres Sin Fronteras.
Lo que hacemos en China es que la red investiga a alguna mujer a la que la están presionando su suegra o su marido o simplemente las circunstancias financieras que se agravaron por el COVID para que aborte o más a menudo para que abandone o regale a su hija. Y nos dirigimos a ella y le decimos que enhorabuena por su niña. Las niñas son tan buenas como los niños y nosotros, ya sabes, te ofreceremos $25 al mes para que puedas quedarte con tu hija. Little John dijo que su red ha salvado a cientos de bebés de esta manera. En 2016, ante el rápido envejecimiento de la población, el PSC permitió a las familias tener 2 hijos y ahora son 3 hijos. Pero Little John dijo que las familias presionan a las mujeres para que aborten a sus bebés que son niñas, debido a las creencias culturales que favorecen a los niños. Dijo que $25 es mucho dinero para la gente que vive en el campo, y el dinero convence a la familia de quedarse con las niñas. Estados Unidos quiere invertir en minas de minerales de tierras raras en Canadá que son parcialmente propiedad de empresas chinas. Los minerales son necesarios para producir la llamada energía limpia. NTD habló con un experto que critica a la Casa Blanca por no elegir minas estadounidenses para esto. Los minerales de tierras raras se utilizan para producir muchas cosas, desde chips de ordenador hasta aviones de combate. A principios de este año, el presidente Biden firmó una ley de producción de defensa de la época de la Guerra Fría, señalando que Estados Unidos depende de fuentes extranjeras poco fiables para obtener minerales de tierras raras, y que se prevé que la demanda de estos minerales aumente exponencialmente a medida que el mundo se transforme en una economía de energía limpia. Con esta medida, el Congreso asignó más de $1.000 millones para aumentar la extracción nacional de minerales de tierras raras. Se utilizan para fabricar cosas como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de coche que producen la llamada energía limpia. Pero según un informe de la Casa Blanca de junio, las minas canadienses también se consideran nacionales. Y ahí es donde entra en juego la participación china. A principios de este mes, Bloomberg informó que las empresas chinas han participado en 89 adquisiciones e inversiones anunciadas en empresas mineras y metalúrgicas canadienses en la última década, y que el valor de esas transacciones es de $14.000 millones. No ayuda a nuestras arcas que las empresas canadienses y chinas se enriquezcan. Dave Wallace es el presidente de la Fundación Fair Energy. Dice que se están dejando en la cuerda floja los puestos de trabajo de los estadounidenses al invertir en minas canadienses en lugar de las americanas. Fox 9 Minneapolis informó en agosto de que una mina local de cobre y níquel demandó al gobierno de Biden por haber cancelado supuestamente el contrato de arrendamiento de la empresa de forma ilegal. El gobierno de Biden defendió su postura sobre la producción de energía doméstica diciendo que dan permisos a muchas minas nacionales. Wallace dice que es más complicado que eso. Necesitan obtener autorización una vez que se concede el permiso, y en lugar de eso están recibiendo negativas y siguen diciendo, nos pondremos en contacto con ustedes. Wallace afirma que la transición a la llamada energía limpia hará que Estados Unidos dependa de sus adversarios. Esto se debe a que Estados Unidos no tiene suficientes minerales de tierras raras, pero China sí. Comparó la situación con la de Europa, donde los países dependían de la energía de Rusia y eso les está resultando contraproducente. Alemania está cayendo en picada ahora mismo. Aprendiendo de la historia, no queremos que nos pongan en esa misma situación. Nos pusimos en contacto con el gobierno de Biden para pedirle comentarios, pero no contestaron antes de esta emisión. El Premio Nobel de la Paz, Lech Wałęsa, una reconocida figura que ayudó a construir la democracia en Polonia y Europa del Este, habló con NTD sobre por qué considera que no ha terminado su misión. También compartió cuál es la parte que considera más difícil de vivir bajo el sistema comunista. Es un placer tenerlo el día de hoy. Mr. Wałęsa, como expresidente de Polonia, usted terminó con el comunismo. Sin embargo, usted dijo en esta conferencia que no terminó su misión. ¿Cuál es esa misión que usted no terminó? Yo derrumbé un sistema malo, un orden malo del mundo para construir algo nuevo en su lugar. Pero ese nuevo orden lo quiero construir con México y otros países. Por eso tenemos que discutir y debatir cuál debe ser ese orden nuevo del mundo. Entonces hubiera podido luchar incluso solo, pero para construir necesito a los demás. Por eso no he logrado cumplir con todo lo que anticipaba, porque estoy esperando a que me ayuden. ¿Cuál es la nueva misión para las generaciones jóvenes? Estamos empezando esta época de debate sobre la forma de ese nuevo mundo, del nuevo México, del mundo global, y debatir es el reto de los jóvenes.
Mi generación lleva sobre su espalda el peso de las guerras, de las revoluciones, de traiciones, de robos, de injusticias. Por eso a los jóvenes que no tienen ese peso sobre su espalda, que lo hagan. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir bajo el comunismo? Lo más difícil es que siempre proclama unos ideales maravillosos de justicia, de todo eso. Los lemas los tiene magníficos, pero nunca cumple con sus promesas. Y lo que es comunismo de verdad se puede ver hoy en día en la guerra que Rusia está luchando contra Ucrania. Y a los jóvenes el comunismo como tal puede gustarles. A mí también en teoría me gustan los lemas del comunismo. Pero puesto que yo he vivido bajo el comunismo, yo sé que nunca cumple con sus promesas, que no es factible, que no se puede implementar. Recuerden esto. ¿Le gustaría agregar algo más? Estoy muy a favor de este tipo de eventos porque provee la plataforma para debatir las cosas y llegar a unos acuerdos y entendimiento. Porque afrontamos muchos retos, todos tenemos que redefinir casi todo. Hoy en día la izquierda es más derechista que la derecha y al revés. Entonces hay que redefinirlo. Mr. Walesa, es un placer que nos haya acompañado el día de hoy en NTD. Siguiendo con los resultados en el 8º día del Mundial Qatar 2022, el domingo Alemania logró empatar con España y ahora depende de otros para llegar a octavos. Costa Rica revivió pateando una sola vez al arco y le ganó a Japón 1-0. Marruecos sorprendió a Bélgica, que se pensaba líder del grupo con un 2-0, y Croacia terminó de sellar el destino de los canadienses con un 4-1. En la jornada de hoy lunes 28 de noviembre, en un partido clave para continuar en el Mundial, Camerún y Serbia empataron con un 3-3, pero puede que no les alcance para su aventura mundialista. En otro partido electrizante, Ghana se impuso a Corea del Sur por 3-2 para mantener la esperanza africana. Brasil triunfa sobre Suiza 1-0 y clasifica a los octavos de final. Ahora queda conocer el resultado entre Portugal y Uruguay para completar los partidos de la jornada de hoy. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.